Bienvenido a aquellos que están por internet. Te está sintonizando la iglesia de la voz del Espíritu Santo. Y quiero decirle que estoy de vuelta aquí más gozoso que nunca. Y con más brío que nunca. Con más denuedo. Qué lindo. Pueden sentarse, por favor. Está derrotado el enemigo. Así mismo es. Pasan estas cosas donde uno tiene que momentáneamente cogerse unos días para descansar. Pero ¿sabes qué? Más fuerte venimos, porque más llenos de la unción estamos, porque más verdad Dios revela, porque Dios nos dice los planes de lo que va a hacer. Y cuando la iglesia se empodere como tiene que ser, y para eso precisamente es esta clase, usted se va a dar cuenta por qué esa guerra del enemigo quiere hacerse sentir. Pero el Dios que le servimos es tan grande y poderoso que lo tiene derrotado. Y vamos a continuar esta noche con la enseñanza, porque verdaderamente esto es algo que usted se va a empoderar, va a tomar una acción dinámica, activa como nunca en su vida. Y usted va a darse cuenta que la iglesia tiene el verdadero poder. Y eso es lo que el enemigo no quiere que usted descubra y mantenga. Así que nosotros estamos gozosos de poder traer esta enseñanza que Dios nos ha dado, porque sabemos que esto tiene un propósito y durante este tiempo de reposo oraba yo por cada uno de ustedes y el Señor me revelaba. Y Dios me reveló tantas cosas lindas que, mire, allá afuera podrá estar las tinieblas haciendo y deshaciendo, pero aquí va a haber la gloria de Dios a través de cada uno de nosotros, como nunca antes. Lo importante es que mantengamos esa comunión con el Señor y nos mantenemos conectados 24/7 con aquel que venció el imperio de la muerte. Y esta noche vamos a estar hablando de la base del poder espiritual. Aquellos que están por internet, busque lápiz, papel, libreta y apunte estos versículos, porque cuando usted estudie esto a solas con el Espíritu Santo le va a añadir información de la que usted está recibiendo. ¿Por qué? Porque Él añade lo que es necesario para que usted adquiera el conocimiento y lo pueda ejecutar. Por lo tanto, es importante que usted escriba los versículos y después los estudie y le añade el conocimiento que el Espíritu Santo le va a dar individualmente a cada uno de nosotros, porque cada uno de nosotros tiene unas lagunas que Él va a estar llenando. Y en intimidad usted con Él y Él con usted, les va a estar diciendo las cosas que necesita. Por eso es que hay que escribir las cosas para que no se olviden. Y esto es importante porque la base del poder espiritual radica en Cristo Jesús. Y el poder espiritual se adquiere llenando aquella falta de conocimiento con el conocimiento de la verdad que está en la Biblia. Y por eso es importante que en intimidad nosotros estudiemos esta palabra y vayamos rumiándola, masticándola. Ese salmo que Ricardo les trajo fue uno de los puntales para yo durante el reposo cantarle a Dios en medio de las dolamas y las situaciones. Y es un salmo reconfortante por demás, porque uno puede sentir la presencia de Dios y el cuidado de Dios y no cuestionando por qué tengo que pasar por esto, aquello y lo otro, sino buscando cómo yo puedo superar esta etapa que pasé, ¿verdad? Y no la podía buscar. Claro, busqué ayuda médica y medicamentos, pero la solución la tiene Él. Así que me dediqué a buscarlo a Él en ese tiempo de reposo y la verdad es que fue reconfortante porque Dios me mostró lo que va a hacer con la iglesia, nos mostró, ¿verdad? Nos mostró dónde Él va a poner el poder a través de ustedes. Y tengo algo que decirle antes de empezar, y esto es bien importante. Y me lo dijo así claramente: todo aquel que coja esta enseñanza y la forme parte de su vida, depositará un poder de la unción sobrenatural como nunca han visto en su vida. Y ese es para la iglesia que está aquí, está perseverando, y usted que está por internet, denle un aplauso al Señor, porque eso es para usted también. Y sobre esa base de confianza, yo me paro aquí confiadamente porque sé que Él cumplirá su palabra, porque ¿sabes qué? Su palabra no puede retornar atrás vacía. Y eres Dios de toda creación y cumplirá esa palabra. Así que yo quiero decirle que estoy agradecido de lo que pasé. Que le quede meridianamente claro a las tinieblas que yo doy la gloria y la honra al Dios vivo.
Porque Dios está en medio de toda la situación y Él se glorifica para que en medio del dolor, en medio de las circunstancias de no poder abrir la boca, podamos hacer lo que Él dice que hay que hacer. Que nada te quite el sueño, que nada te quite la preocupación, porque Dios cumplirá su palabra en nosotros. Amén. Bien. Cuando el hombre desea tener un poder espiritual, él debe primero tener la posición de ser siervo del Señor, de servirle a Dios y de entender de que todos fuimos pecadores y destituidos de la gloria de Dios. O sea que tenemos que mirar el lugar de origen de donde Dios nos sacó. ¿Por qué? Porque eso nos va a crear una conciencia clara del Dios que le servimos y quiénes somos delante de Él. Eso nos va a hacer mantener una actitud de siervo. ¿Eh? Y esto es importante. ¿Por qué? Porque Él trabajará con nosotros bajo un plano de humildad y mansedumbre. No de orgullo, de sabiduría. Eso no va para ningún lado. Él pone la sabiduría donde la tenemos que necesitar, cuando la tenemos que necesitar y en el sitio correcto. Pero la sabiduría es de Dios. Por lo tanto, el tener una actitud correcta, porque todos fuimos pecadores y no alcanzamos la gloria de Dios, como dice Romanos 3:23, es un sitial de partida donde nos ubicamos en espacio y tiempo. Porque por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Por qué traigo esta colación antes de empezar? Porque muchas veces la gente parte de la premisa porque yo conozco, porque yo hago, porque Dios tengo este don, porque yo hice aquello, porque hice lo otro. Y cuando usted empieza a pensar de esa manera, usted está entrando en una vanagloria que se llama orgullo. Y tenemos que despojarnos de la patada del saque, como decimos en el patio, de ese refrancito y de ese orgullito que no es de Dios. ¿Por qué? Porque eso impide crear una dependencia de Dios completa y nos impide entonces reconocer que somos vasos de barro donde Él deposita para la gloria de su nombre su presencia. ¿Qué es decir vasos de barro? Y ahorita vamos a estar hablando de eso. Somos vasos imperfectos. Y por lo tanto nosotros tenemos que reconocer nuestra verdadera posición para que estemos claros en lo que tenemos que hacer. Primera de Juan, versículo 1, 8 y 9 te dice lo siguiente. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Dice, pero ¿qué pecado yo he hecho para decir que no tenemos pecado? Seguro que sí. ¿Cuántas veces pensamos mal del prójimo o pensamos que no tengo que hacer esto cuando Dios te pide, te quiero que te levantes a las 3 de la mañana por ir contigo? Pero si todo está bien, ¿para qué me voy a levantar? Mejor me levanto a las 6. Y empiezas a divagar y a posponer las cosas. Y te pones perezoso para con Dios. Y el perezoso está sembrando en la nada para cosechar nada. Entonces nos damos cuenta, pastora, que ahí no puede ser fruto de nada, porque la perezosidad ha dominado tu forma de pensar y hacer. Estás sembrando en la nada. Y lo que estás cosechando es nada, perezosidad. Entonces queremos ser usados por Dios. A otros le dicen, pero espera a dormir un poquito más que yo me voy a levantar y hacerlo. No. ¿Sabes por qué? Porque entonces no estás siendo siervo. Estás diciéndole al maestro lo que el maestro tiene que hacer. Le pongo un ejemplo, ¿verdad? Porque precisamente estando en descanso, él me tenía el mismo horario y me hacía descansar en otro horario. Porque él hace como él quiere. Y qué mejor que cuando él te llama, escuchar lo que él te tiene que decir. Siempre tiene que decir cosas importantes que son necesarias para nuestra vida, que son necesarias para el pueblo de Dios. Y son cosas que tenemos que escuchar y saber para ponerla en práctica y el plan perfecto se desarrolle. Y esto tiene que ver con cada uno de nosotros individual. Así que es importante que nosotros entendamos que sigue diciendo el versículo 9, la segunda parte que es muy importante, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiar toda maldad. Y usted dice, limpiar toda maldad. ¿Y qué maldad tengo yo? Muchísima. ¿Sabe por qué? Porque en la carne habita el ADN del pecado. Y de entrada, el pensamiento es lo que más problema te va a dar para poder dominar
lo que Dios quiere que domine, que es el pensamiento sometido a la obediencia en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es la real batalla. ¿Por qué? Porque cuando tú te llenas en la manera y la forma y en el tiempo que el Señor te da el conocimiento, es para cuando lo tengas que usar, que próximamente es, lo tengas ya almacenado. Es como una batería que dirige el poder de la unción. Y la batería se carga en la hora precisa que el Señor determina. Uno puede ser a las 4 de la mañana, otro a las 3, otro a las 2, no sé. Los ciclos circadianos que Él tenga para cada uno de nosotros puede variar. Lo importante es que tú recibas esa unción, esa revelación, ese poder y autoridad, porque el que te está hablando es para darte la base del poder espiritual para vencer toda obra de maldad. Entonces, ¿qué pasa? A veces nosotros somos perezosos por esas cosas y no podemos ser perezosos. Tenemos que ser, en ese sentido, deseosos de conocer, ser hambrientos de esta verdad para conocer eso. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que reconocer que el arrepentimiento del pecado es la base espiritual para el poder manifestarse, el poder espiritual en nuestra vida. Así que usted no puede experimentar poder si no se ha relacionado con el poder. Y para poderse relacionar con el poder, tiene que haber una muerte carnal. Si no hay una muerte carnal, llámese el intelecto, llámese el conocimiento, llámese universidades, doctorados, lo que usted quiera. Todo eso es carnal. Entonces, no hay muerte espiritual a la carne, entonces no hay vivificación en el espíritu. Y me doy cuenta porque muchas personas están en la actualidad diciendo que la iglesia no tiene poder, y esto lo dicen gente secular, que no tiene poder porque el evangelio es light. Y tengo que decirte que el diablo está hablando verdad, lamentablemente. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que limpiarnos de toda maldad continuamente. No es a veces sí y a veces no, continuamente, porque la obra de maldad está adherida al ADN de nosotros por el pecado de Adán y Eva. Así que es importante cuando Él te llama, entrar en esa unción y echar para afuera el cansancio y decirle, heme aquí, Señor, háblame. ¿Por qué le estoy diciendo esto? Porque hemos estado orando para que ese poder de la unción se deposite, y una de las cosas que tenemos que remarcar y marcar claramente es que cuando Él llame, usted lo escuche. Porque así va a ser. No es que usted abre la Biblia, Dios háblame y Dios lo hace. Es que haya un hábito consecutivo de un acto planificado para un fin deliberado. ¿Me hago explicar? Eso es lo que Dios quiere hacer. Y para eso, pues, tenemos que estar relacionándonos directamente con Él. Vamos a traer el ejemplo del libro de los Hechos, y quiero avanzar con esto, porque el tiempo... El libro de los Hechos, capítulo 8, versículo 19. Miren este relato. Y diciendo, dame también a mí este poder. Este era Simón el mago. Para que cualquiera que quien yo impusiera las manos reciba el Espíritu Santo. Sigo leyendo hasta el 24, hasta el 25. Y entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo porque has pensado que el don de Dios se obtiene por dinero. Hay gente que no lo tiene por dinero, pero se cree que porque ya son pastores lo tienen todo ahí, o porque son diáconos ya está hecho, o porque son apóstoles ya están hechos. Eso no es así, hermano. Esto es de continuo. El título no revalida nada, es la continuidad del hecho consecutivo para un plan perfecto y un propósito y destino que Dios tiene para nuestra vida, lo que te sella hacia la bendición. Y te sigue diciendo el 21. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Esto es importante, nuestro corazón tiene que estar recto delante de Dios. Así que el 22 dice, arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Y el 23 te dice, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Me paro aquí, porque precisamente en estas vacaciones, usted sabe que uno va a un hotel de vacaciones, pero uno ministra la palabra. Y allí se convirtieron la gente. Entonces estaba viendo una muchacha que es licenciada, precisamente, que estaba allí, abogado. Y el Señor me dice, ella está en hiel de amargura. Y yo, wow.
Y ella empieza a hablar conmigo, nos atendió muy bien. Y le digo, ¿por qué tu corazón está lleno de amargura? Y a ella se le salieron las lágrimas enseguida. Y era un relato similar a eso. ¿Por qué? Y ella me dice, bueno, no lo sé, pero tengo coraje. Y yo le digo, ¿tienes coraje con Dios? Con el que es perfecto. Sabes que el error siempre está en uno. No hay que buscar el criminal. El criminal habita debajo de la piel tuya. Y él da amargura. ¿Por qué traigo y me paro aquí? Porque esto es producto de por qué mucha gente se aparta de Dios. Porque cogen coraje con Dios como si Dios se equivocara. Porque no hizo las cosas como tú querías, en la hora que tú querías, en la forma que tú querías. O en el tiempo que tú esperas, que tú entiendes que es justo y necesario. Pero se te olvida que Dios es Dios tiempo. Él pone los tiempos y los años y pone las sazones de todo lo que va a ocurrir. No somos nosotros quienes ponen eso. Entonces, cuando perdemos la perspectiva de la humildad y mansedumbre que tenemos que entrar ahí, queremos decirle a Dios cómo hacer las cosas y cogemos coraje. Y caemos en hiel de amargura. Él no es la única persona. Eso pasa mucho en la iglesia. Vemos eso como muy distante. No, no es verdad. Funcionamos con esa hiel de amargura cuando no entendemos el propósito de Dios porque no hemos aprendido a ser siervos. ¿Me explico? Por lo tanto, como la iglesia se va a capacitar para llenarse de una verdad como nunca antes, es importante que mantengamos nuestra posición clara en todo momento. Y dice el 24, respondiendo entonces Simón dijo, rogad vosotros por mí al Señor para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Quiere decir que una persona secular que no conoce a Dios presentó un acto de temor a Dios. Pidió que oraran por él. Una persona que no tiene el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir eso? Que el enemigo pone también cierta sabiduría para penetrar en las cosas de Dios. Y nosotros tenemos mucha más sabiduría que eso y que ellos para vencer la obra de maldad. Pero mírelo de la perspectiva que está dispuesto a conseguir una persona secular lo que sea con tal de que Dios le dé lo que él quiere. La iglesia tiene que tener esa hambre por las cosas del Señor. Porque los llamados son los escogidos. Y él no se puede escoger para lo que Dios quiere darle. Pero él pretendía ser escogido y él mismo se escogió. ¿Cuánta gente dentro de la iglesia se escogen ellos mismos para hacer las cosas? Sin mirar a lo que pasa en el mundo secular. El que tenga oído, escuche lo que Dios le está hablando. Porque dentro del pueblo de Dios hay gente que se llaman ellos mismos. Y Dios no está en el asunto. Y son engañados. Y mira qué sabiduría decir, rogad vosotros por mí al Señor. Él no iba a hacerlo, sino que rogaran por él para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Fíjense, lo que tenemos que mirar aquí es el interés que tenía de sobresalir para el mundo, pero no para hacer la obra de Dios. Para él beneficiarse. ¿Por qué digo esto? Porque hay mucha gente que tiene deficiencias emocionales, deficiencias amorosas, y tratan entonces de llenar un vacío existencial que no han resuelto en su vida con algo que es de Dios. ¿Usted cree que usted va a engañar a Dios? No, Dios no va a engañar. No hay quien engañe, nadie puede engañar a Dios. Pero mucha gente que no conocen a Dios, que están en la iglesia, son engañados. Y ahí es el punto importante, que nosotros tenemos que ver eso. Y el 25 dice, y ellos habiendo testificado y hablado la palabra, se volvieron a Jerusalén y muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron, en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. Quiere decir que Pablo cumplió con los discípulos el propósito de Dios. Es importante este 25 porque el versículo 25 habla de los propósitos establecidos en nosotros. Muchas veces nosotros pretendemos hacer unas cosas que no están dentro de los propósitos de Dios porque nos parecen buenas, nos parecen agradables, pero la pregunta que tenemos que hacer, ¿es esto lo que tú quieres que yo haga? Porque esto es muy importante. Porque cuando nosotros no le preguntamos al Señor, quiere decir que no hay un arrepentimiento de parte de nosotros para poder ser guiados.
Cuando nosotros rendimos la voluntad a Dios y preguntamos, Señor, ¿es esto lo que tú quieres que yo haga? ¿O qué es lo que tú quieres que yo haga? Entonces estamos funcionando en humildad y mansedumbre y en pleno arrepentimiento de la obra pecaminosa que quiere guiar nuestra vida. Nuestra vida carnal siempre va a querer dirigir el carro. Usted tiene que estar presente en esto continuamente y saber que usted dice que es para la izquierda, pero ella dice que es para la derecha. Y si usted se descuida, va a coger para la derecha en vez de para la izquierda. Porque el cuerpo es así. Y él quiere regir la voluntad. Pero cuando usted entonces expresamente le pregunta al Señor, dime qué tú quieres que yo haga. Y él te dice, esto es lo que yo quiero que tú hagas. Aunque el cuerpo no quiera, el cuerpo se va a levantar para cumplir el propósito que Dios dijo que va a hacer. Porque usted hizo la voluntad de Dios, no la voluntad de la carne, no la voluntad del intelecto, no la voluntad del conocimiento, sino la voluntad del Padre que todo lo sabe. Esto es bien importante porque es base fundamental de la fuente de poder. Cuando usted entra en esta dimensión de las tres cosas que le estoy explicando, la fuente de poder se mantiene conectada a su alma y su espíritu. Vamos aquí, pueden preguntar, ¿por qué? Porque se sella la dirección y no hay forma que usted piense de otra manera que no sea como Él dice que tiene que hacer. Y esto es bien importante, porque muchas veces cuando Él nos cambia de dirección, automáticamente nos está librando del camino equivocado que queremos hacer. Y al librarnos del camino equivocado, nos está santificando. La santificación viene por la obediencia y la obediencia se cumple por el reconocimiento del amor de aquel que murió por nosotros en la cruz del Calvario, por lo cual Él murió, fue sepultado y vive en el poder de la resurrección. Y eso lo habíamos explicado, no quiero darle para atrás a eso. Esas tres puntales son importantísimos para mantenernos enchufados en la fuente de poder. Amén. Así que ese arrepentimiento es importante que lo mantengamos y esa dirección y la certificación de esa dirección tiene que ser continua en nosotros para que el poder de Dios se mantenga vigente y activo. Mira lo que te dice Mateo 9, 16 y 17. Mateo te lo dice bien claro. Nadie pone remiendo de paños nuevos en vestidos viejos, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni echa vino nuevo en odres viejos, de otra manera los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden, pero echan el vino nuevo en odres nuevos y el uno y el otro se conservan juntamente. Vamos a usar ese último versículo 17 para entender mejor lo que estoy hablando. Fíjese que habla de vinos nuevos en odres nuevos. Usted es una nueva criatura, la unción nueva de Cristo se va a depositar en su alma para una función dinámica nueva, no para hacerlo viejo. Porque para hacerlo viejo no hace falta. Dios todo lo que hace es nuevo, agradable y perfecto. Pero entonces nosotros tenemos que entender que esa nueva unción tiene que radicar en un estilo de forma de pensar, hablar, sentir y escuchar diferente. Quiere decir que cuando nosotros entramos en la dimensión de odres nuevos, con vino nuevo, unción nueva y fresca, en una obediencia nueva, estamos conectándonos con la fuente de poder. ¿Lo ven? Esa fuente de poder va a funcionar en la nueva forma de usted actuar con referente a lo que Dios quiere que usted haga. ¿Lo ven? ¿Qué pasa? Esa fuente de poder se va a mantener vigente en usted porque usted va a usar todos sus sentidos para actuar como Cristo actuaría en el plano terrenal. Y no es imposible, eso es posible y necesario. No estoy hablando nada que no se pueda hacer. Y es necesario, ¿por qué? Porque la época en que nos toca enfrentar y vivir va a requerir que andemos de esa manera. Y nosotros estamos preparados y llamados primero porque el Espíritu Santo nos capacita y nos da el conocimiento y nosotros tenemos que buscar realizarnos de esa manera para poder vivir la abundancia plena de paz, de gozo y de salvación en medio de las tribulaciones que tengamos que enfrentar. Por lo tanto, es importante que nosotros recibamos el vino nuevo,
la unción nueva en odres nuevos. Y usted me va a decir, si yo tengo tal edad, no, es que todos los días te vas a renovar. Y al renovar tu mente día a día, entonces te convierte en odres nuevos. Y Dios da la energía, la capacidad y todo lo que nos haga falta, Él lo va a completar. Pero necesitamos entrar en esa dimensión. Amén. Estamos claros ahí, ¿verdad? Bien. Entonces, ¿cuál es el propósito de todo esto? Pues que adquiramos que las promesas, lo que es prometido a nosotros a través del poder espiritual. Y hay dos partes en cada promesa que tenemos que reconocer. Y esto es bien importante. La posesión de esas promesas, usted tiene que conocerlas porque si no las conoce, no las puede usar. Por lo tanto, para poderse reivindicar o apropiarse de esas promesas, tiene que primero entrar en la relación con Dios y conocer exactamente qué son esas promesas y qué partes hay en esas promesas, que son tres partes. Todo Dios está representado en tres partes: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Eso no va a fallar. Siempre va a ser así. Ahora bien, ¿cómo usted puede adquirir esas promesas? Hay tres pasos fundamentales que usted tiene que aplicar a nuestra vida. Primero, ¿tiene el poder para aceptar la promesa de Dios? ¿Sí o no? O sea, ¿me comprometo con Dios a lo que Él me va a dar o no me comprometo? La iglesia, lamentablemente, no ha entendido que esto es un compromiso en seriedad, de una dedicación continua, no de ratito cuando me conviene y cuando no me conviene lo suelto, porque eso no es compromiso. Entonces, Él te está llamando a darte los tres pasos para adquirir las promesas. Ya Él te está diciendo cómo te lo va a dar. Te está diciendo los tres pasos a seguir. Pero tú tienes en el primer paso de la promesa que hacer una decisión. Si la acepto o no la acepto. Y entonces tienes que hablarle claramente al Espíritu. Porque muchas personas han rechazado las promesas del poder espiritual porque no quieren comprometerse con Dios. Pero cuando están enfermos o cuando necesitan con el liberación, sí quiero. Eso no va. Aquí tú eres o no eres. Entonces, esto es importante que lo entendamos. Porque lo que Dios da es para toda la vida, no es para quitarlo. Y entre ellos vienen los dones, vienen todas las capacidades que necesita el siervo. ¿Para qué? Para vivir en la plenitud de la abundancia de paz, de gozo y de salvación. Y es importante que el primer paso sea una decisión formal. Si quiero, sí y amén. Aquí estoy. Y esto es importante, porque si usted no está decidido, ¿sabe qué? El Espíritu Santo va a ser así. No hay quien engañe a Dios. Dios sabe lo que usted está pensando. Pero si usted dice sí, amén y sí quiero, y lo quiero para hacer lo que haya que hacer, entonces usted va a estar como la gente en la iglesia primitiva que anhelaba ese momento para ser bautizado por el Espíritu Santo. Y Dios lo va a hacer. Así que es importante la decisión que usted tenga. De sí, lo quiero y dámelo. Que quiero esa promesa y la quiero realizar para mi vida. Y quiero cumplir con tu propósito en mi vida. Esa es la primera parte, reconocer si verdaderamente usted quiere eso. Yo entiendo que usted está aquí, usted lo quiere. Pero es importante que se lo diga al Señor y que usted esté claramente de que usted está firmando algo positivo de bendición para su vida. Y que no va a claudicar, pase lo que pase, sino se va a mantener. Paso número 2, importante. Hay que entender estos principios. Para poseer cualquier promesa bíblica, usted debe entender los principios en que está basada. Las promesas de Dios son basadas en ciertos principios que siempre involucran una contestación de parte del hombre. Y esto es importante entenderlo porque Dios no es loco ni te manda a hacer algo a lo loco. Dios no está en el asunto del orden. Y tú tienes que entender que el principio del orden establecido delante de Él es inviolable. No porque tal vez Dios haga una excepción aquí. No porque hace esto. No porque es aquello. Dios no necesita alternativa. Él dice que es y ya fue. El que tiene que entender eso somos nosotros. Y esto es bien importante porque
Hay muchas promesas que son basadas en principios y entonces Dios dice que hasta cierta medida hay que hacerlo y el hombre entiende que es hasta cierta medida. No, es hasta el final. ¿Por qué? Porque el principio fundamental para el cumplimiento del segundo principio es la obediencia. Hay gente que dice, pero si yo hago esto se va a ofender el hermanito. Ay, pero qué pena me da de aquello. Nada de eso está Dios. Dios ama más esa alma que se está perdiendo de lo que tú y yo lo podemos amar. Y cuando Él dice, olvídate, ora de esta manera, tú dices, pero ¿cómo yo oro de esta manera? Ora de esa manera, porque Dios sabe lo que va a hacer. Y entonces tú empiezas en la pena, pues ¿sabes qué? Eres un desobediente. Porque no estás haciendo lo que Él te llamó a que hiciera. Entonces quieres que esa persona se salve, pero tú lo quieres salvar a tu manera. Tú estás jugando a ser el Diosito. Tú sabes más que Dios. Por lo tanto, entender el segundo principio de las promesas es obedecerlo. La obediencia es muy, pero muy importante. Hay un ejemplo en Deuteronomio 28. Vamos un momentito, no te lo puse ahí. Déjame ver si yo lo tengo aquí en la Biblia. Mira cómo te lo dice aquí en Deuteronomio 28. Déjame buscarlo un momentito. Permíteme ver Deuteronomio 28. Búsquelo ahí en su Biblia. Deuteronomio 28. El primer versículo. Míralo aquí. Fíjate cómo él se lo dice a Josué. Y acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová, tu Dios, para guardar y poner por obra todos tus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Interesante porque es una condición de bendiciones que serán pronunciadas a través de la obediencia. ¿Por qué digo que serán pronunciadas? Porque cuando tú obedeces, hay una pronunciación de parte del cielo que hace factible los acontecimientos que ya Él te dijo que iba a hacer. O sea, que la obediencia es un hecho constitutivo para que se realice lo que ya Él te verbalizó en tu oración de madrugada, en tu intimidad en tu cuarto. La obediencia. No es cuestionamiento, no es pena, no es ay bendito, es que yo no sabía, no, es obedecer. Y esa obediencia que te habla en Deuteronomios 28:1 hace que se realice el plan perfecto de las promesas para nuestra vida. Y mira la parte 2 que dice, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán cuando oyeres la voz del Señor tu Dios. O sea que las bendiciones serán abundantes que literalmente irán a cumplirse en favor tuyo. ¿Lo ven? Por eso la obediencia no puede ser a media, ni puede ser una vez sí, otra vez no, es continua. ¿Por qué es continua? Porque hay un plan metido en la promesa que tiene que cumplirse y cada vez que somos desobedientes, el plan se atrasa y no se realiza. Eso es como una rueda dentada que va a entrar una con otra así. ¿Qué pasa si yo quito la primera rueda? Pues se cae la otra, se atrasa y se queda así en lugar de estar así. ¿Por qué? Porque yo mismo no coopero para el plan perfecto de Dios en la vida mía. Y pretendo que mis hijos caminen en bendición, pero el primero como patriarca o matriarca no camina derecho. Pues puedes tú entender que tú eres responsable de la descendencia tuya. Esto es importante. ¿Por qué? Porque si nosotros como padres no lo hacemos, ¿qué me vas a decir de nuestros hijos? Y puede darse el caso que los padres no lo hagan y los hijos lo hagan y Dios ponga en los planes de los hijos a los padres que no se han convertido. Eso puede pasar. Pero alguien tiene que entrar en la rueda dentada de la creación
formando el formato del principio de las promesas. ¿Lo vemos? O sea, esto no lo voy a hacer porque tal vez deja ver si puedo, porque tú sabes que se ofende a alguien. No. Aquí tienes que decir sí y amén. Dios, tú tocarás la vida para yo que cumpla esto. Y caminar en esa verdad absoluta. Amén. Porque es un principio que tenemos que entenderlo para que se cumpla en nuestra vida. De otra manera, no vamos a tener el poder espiritual. Así que tenemos que entender el poder bíblico que está escrito aquí para que se manifieste espiritualmente en nosotros. En el mundo natural es igual. Si usted compra un encer eléctrico que tiene un manual de instrucciones y no lo lee y no lo aplica el orden del manual, usted lo quema. O dice, mira que esto es para 110, lo mete en 220 y lo quema. Pero si el manual dice que es 110, ¿por qué tú lo metiste en 220? Ah, no, porque ese enchufe que me quedaba más cerca. Pues lo quemaste. Desobediente. Y perdiste el costo del encer eléctrico porque no hay garantía que valga ahí. Un ejemplo, para que ustedes puedan ver cuánto es importante la obediencia. Y eso es en todo, en cuanto más el Señor entonces, para que las promesas se cumplan sobre nuestra vida. Tercer punto importante, usted debe aplicar los principios. Alguien puede darte un regalo muy bonito en el mundo natural y usted puede escoger aceptarlo o no aceptarlo. En el caso que hablábamos de Simón el mago, el siervo del Señor le dijo, perezca tu dinero contigo. O sea, no aceptó la compra de ese dinero, la compra de ese don por dinero. Y por el contrario, le dio las instrucciones bíblicas para que pudiera entender completamente por qué él no aceptaba esto. Quiere decir que a menos que usted no conozca las instrucciones bíblicas, usted no va a entender el principio contenido. Y me hago explicar con un ejemplo. ¿Cuántas personas no vinieron cuando yo estaba full time como médico, ya estaba convertido, a querer comprarme una firma con un maletín de dinero cash para decir un seguro de una persona de vida y firmarlo como que está bien? 2 veces me pasó. Y la última, la persona vino con un abogado y me dijo, tú tienes que tener un valor de dinero, porque todo el mundo tiene un valor de dinero. Yo le dije, te equivocaste. ¿Cómo que me equivoqué? ¿Cuánto tú vales? Usted no tiene dinero, ni el Tesoro Nacional de Estados Unidos tiene para comprármelo. No, eso no es así. Todo el mundo tiene un dinero. Mire, compadre, la puerta está abierta, se puede ir. Y el abogado me decía, usted está loco. ¿Usted sabe lo que hay aquí? Y yo, ni me interesa. Y lo abrió para que yo lo viera, un maletín lleno de dinero, cash, para firmarle un seguro de vida de 20 millones de dólares. Yo no le dije en ese momento, el dinero perezca contigo, pero le dije, la puerta está abierta, váyase. Y el abogado me dijo, tú tienes que tener un valor monetario. Eso me pasó a mí, aquí, cuando esta era toda una oficina. ¿Qué le quiero decir con esto? Como conozco las reglas de la Biblia, no permití que eso pudiera entrar en mi ser y dañar. Porque los principios bíblicos son para vivirse. Y esto verdaderamente es lo que debemos aplicar en todo momento, que es el tercer principio aplicado por el conocimiento de la palabra de Dios. Quiere decir que nada me puede a mí cambiar la forma de ser correcta. Que lo hagamos con amor, que lo hagamos con sencillez y que lo hagamos ¿verdad? Correctamente, pero nada me puede cambiar la forma de pensar ni de actuar. Y esto es muy importante porque entonces si nosotros cambiamos la forma de pensar y actuar porque hemos no cumplido con la palabra, entonces nuestra propia vida y nuestro ministerio está sujeto al mundo y no a Cristo. La pregunta es la siguiente: si violentamos este principio conociéndolo bíblicamente, ¿cómo queremos mantener una comunión con Dios continuamente para cumplir el propósito de Dios y investirnos de poder? No se puede. No podemos. Por lo tanto, tenemos que estar bien claros que hay un precio que pagar y el precio es la obediencia a todos estos principios. Y es importante que lo entendamos. ¿Hay preguntas hasta aquí? ¿Estamos claros o no?
Pastora, ¿quiere preguntar algo? Sí, adelante, o aseverar algo. Yo lo que quería comentar era que en estos momentos que se está viviendo, donde los principios bíblicos los están desechando, tenemos que estar más firmes que nunca en la verdad de Cristo y que no nos dejemos manipular o dañar la mente con las cosas que están anunciando Sí. y las cosas que están haciendo, como lo que se está cuajando por ahí en el gobierno. Así que manténgase firme en la verdad que es Cristo Jesús. Sí, es importante que nosotros, cuando empecemos a recibir las bendiciones, nos mantengamos sobriamente revestidos de eso, que no estemos en la euforia. Y no hay nada malo en cantar, alabar y danzar. Usted ve ese cantito de Loseta ahí, yo empiezo a danzar, eso no es nada malo. Y usted puede alabar al Señor y amén y aleluya y todas esas expresiones son buenas, pero nada puede cambiar la intimidad suya con el Señor. Eso es insustituible. Y esa intimidad nosotros la tenemos que cultivar como una forma de ser continua. O sea, ¿qué no quiero decir? Usted oró por esta gente, allá Dios hizo milagros, muchas cosas. Todo el mundo va a venir. Mira, yo quiero llevarte a almorzar y usted le tiene que preguntar a Dios. ¿Entiende? Dios, Señor, ¿tú quieres que yo vaya con estas personas? Yo no las conozco. Sí. Y cuando Dios le dice sí, es porque quiere que usted le dé una palabra, porque usted lo lleve a guianza, porque usted haga algo. No es simplemente un placer de disfrutar, como Dios se votó y nació aquel y sanó aquel, hizo lo otro. No, no, no. Exactamente. Se convierte en un chisme donde Dios no está. ¿Por qué? Porque esto no es una fiesta del mundo. Es una fiesta donde le da la gloria al Señor. Y como yo siempre le digo, y usted contento de que su nombre esté inscrito en el libro de la vida. Más nada. No, porque ahora voy a celebrar esto y aquello. Te puedes regocijarse, pero eso de que yo lo voy a celebrar, ¿qué es lo que tú vas a celebrar? Si tú me dices que tú vas a celebrar, que te vas a meter con Cristo, eso sí. Pero celebrar una fiesta mundana y voy a sacar una cerveza y voy a sacar un champán para... No, Dios no está ahí, perdóname. Tu hijo fue sanado de cáncer, dale la gloria al Señor, busca de Cristo y celebra con Él en intimidad para que lo conozcas en profundidad. No se deje, porque esto va a pasar y lo que lo estoy diciendo proféticamente para que usted no vaya a cometer ese error. ¿Por qué? Porque entonces echa por el piso la dedicación de un plan perfecto de promesa para el cumplimiento profético de Dios y lo echa al piso porque aquel lo sacó del plano y usted se creyó tan contento que lo que quiso fue celebrar. No, 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 no. Celebra a Cristo. Nosotros tenemos gozo, lo declaramos, pero no vamos a celebrar como el mundo celebra. Celebramos a Cristo. Esto es importante. Y eso no quiere decir que usted no comunique con las vidas y que usted se siente a hablar y tomarse un refresco y tomarse algo sanamente y una buena comida. Claro que sí, pero tenga cuidado con eso. Tenga cuidado porque Israel falló donde no llegara a la tierra prometida por la desobediencia. Y pudieron haber llegado en 14 días a la tierra prometida y tuvieron 40 años y esa generación fue destituida por la desobediencia. Y nosotros estamos en un tiempo de que no vamos a llegar como Israel a la tierra prometida, pero vamos a ser levantados al cielo. Y tenemos que mantenernos en esa conducta casta y santa, porque eso es lo que viene. Viene un levantamiento de la iglesia. Y ese levantamiento de la iglesia lo tenemos que cultivar para cuando suene nos vayamos. Entonces, es importante que nosotros nos mantengamos en el punto de bendición, pero siempre buscando una esfera de poder ascendente y hacer y procurar ser un demostrador y no de ese poder, no un espectador. Muchas veces la gente se pone a ser espectador en lugar de ser promotor de eso o hacedor de esa bendición. La iglesia que estamos preparando en vestida de poder es para que tengan ese poder y ser hacedor de esa bendición en las vidas que han de venir aquí. Y eso el Señor quiere empoderarnos. Y hay gente que dice, pero yo no tengo conocimiento, yo no sé hablar bien,
es que yo soy como medio gago y me asusta hablar en público, y empieza con esas quejas. Y ahí es donde verdaderamente usted tiene que entender que todo esto es carnalidad, que todos esos miedos son carnales. Y cuando usted analiza cada punto de las personas que el Señor usó, como por ejemplo usó a Abraham, y Abraham, siendo el padre de la fe, le mintió a un rey cuando fue a llevar a su esposa Sara, le mintió y cogió miedo. Y aún teniendo miedo, que no le dijo que era mi esposa, cuando Dios le habló a ese rey, le dijo, esa es la esposa de Abraham, no la toque. Se dio cuenta de que no tenía los pantalones correctos. Y aún así, Dios lo perdonó y lo usó. Padre de la fe. ¿Por qué les traigo este ejemplo? Para que usted pueda retratarse de las debilidades, porque dice la palabra que en nuestra debilidad se perfecciona su poder. Pero lo importante es que nos demos cuenta y nos arrepintamos a tiempo. ¿Para qué? Para que esa investidura de poder venga sobre nuestra vida. Mire, Moisés no tenía la habilidad, era tartamudo, dice la palabra. Y él cometió un error de matar a un egipcio, y él se creía que nadie lo había visto porque lo enterró. Cuando él corrigió una pelea entre los mismos hebreos, uno de ellos le dice, pero ¿quién eres tú para corregirme a mí si tú mataste a un egipcio antier? Y él tuvo miedo. Quiere decir que su coraje lo llevó literalmente a quitar una vida. Y aún así, Dios lo usó. Dios lo usó, lo preparó y lo usó. Así que usted deje de pensar que usted no puede recibir esto. Deje de pensar que Dios no lo puede usar. Quítese ese manto carnal, intelectual, donde Dios no está. Y entre en el poder de Dios para que usted sea usado por eso. Mire otro patriarca, Pedro. Pedro andaba con el maestro haciendo señales, milagros, prodigios, portentos, levantando cadáveres a Dorcas. Sin embargo, cuando están en medio de la tribulación y se le aparece el maestro, yo pensaba que era un fantasma. Cuando se dieron, ¿eres tu maestro? Si eres tú, llámame que yo venga y camine sobre las aguas. Empezó a caminar sobre las aguas. Pero ¿por qué Pedro falló? Porque permitió que el intelecto humano se metiera en el pensamiento de él y dominó el poder espiritual de Cristo, mermándolo y apareciendo el poder espiritual carnal. Porque el poder espiritual carnal es una realidad. O sea, la carne tiene poder, no se equivoque con eso. Pero si usted la lleva sometida a la obediencia, el poder carnal que no proviene de Dios se somete al poder de Dios. Pedro, cuando empezó a mirarse en la carnalidad, pero yo estoy caminando sobre las aguas, ¿qué es esto? Pero tú eres loco. Pero ven acá, tú me dices si eres tu maestro que yo camine. Y como él le dijo, sí, yo soy el maestro, camina. Él mismo se incapacitó. Él mismo renunció. Bueno, ustedes saben que lo negó 3 veces. ¿Y qué yo quiero destacar en esto? Que usted puede entender que Dios usa gente ocupada y gente común y corriente. Por eso yo me paso diciendo, olvídese de los doctorados. Yo no tengo nada en contra de eso. Si usted tiene un doctorado en teología, magnífico. Yo también lo tengo. Pero eso no te hace nada. Ni te sirve para hacer lo que Dios quiere que tú hagas. Que te puedo ayudar por el conocimiento de la palabra de vez en cuando. Pero lo que te ayuda verdaderamente es el sometimiento a esa palabra. Eso sí que te ayuda. Y ahí es que tú tienes que vivir y ver, mira, si Pedro tenía tantos defectos y Dios lo usó y edificó una iglesia cimentada en el conocimiento de lo que era Pedro, porque eso lo tienen los católicos equivocados también. Quiere decir que Dios usó ese ejemplo fortalecido por él para enseñarlo que de lo vil, de lo menesteroso, de lo que no era, hace Dios valer lo que era para hacer las cosas nuevas. Y Dios lo hizo. Tan poderoso fue que la primera predicación en Pentecostés se convirtieron 3,000 de un fuetazo. Eso sí que es grande. Y lo hizo Dios.
para demostrar que honraba lo que Pedro hacía. Y eso es lo que yo quiero que usted empiece a ver. Que cuando Dios le diga, yo quiero que ores por liberación de fulano, con el pichón o la pichón que te da. Yo quiero que ores por ese milagro de esa señora que está sentada. Vaya con la disposición clara y firme de que Dios habló y Dios lo va a hacer. Esa disposición tuya tiene que estar dentro de ti porque has vivido un sometimiento a la voluntad de Él. Ya estás relacionándote con Él, has escuchado la voz de Él, conoces la palabra y sabes que Dios te está hablando. Que no es la emoción de que Dios me use para hacer milagros y mira, y en liberaciones, mira para allá. No, no. Ahí no está Dios. Te equivocaste bien duro. Dios está en la humildad y mansedumbre y tú como buen soldado esperas que Él dé la orden. Yo me paro frente a la gente y usted sabe lo que yo estoy preguntándole a Dios. Yo tengo que esperar que Él diga. Yo no puedo venir aquí a inventar. Tengo que pararme y esperar. Y cuando Él dice, mire, ¡pa! Fuera, se acabó. Porque es Dios. ¿Me está entendiendo? De eso es que le estoy hablando. Y Dios lo quiere hacer con todo y cada uno de ustedes. Pero hay que llenarse de esto. Hay que practicarlo, hay que dialogarlo, hay que discutirlo y salir de las dudas que usted tenga. Porque si usted tiene una duda, esa laguna la usan las tinieblas para que usted no reciba la bendición. Amén. ¿Estamos claros hasta ahí? Mira, todo ejemplo importante. ¿Quién era Gedeón? Ustedes leyeron el libro de Gedeón cuando hicimos el ayuno. Es un hombre, ¿verdad? Escondido, él se dedicaba a trillar el grano. O sea que era un agricultor. Y los amalecitas les robaban todo lo que él cultivaba y él escondía lo que cultivaba para que no se lo robaran. Hasta que Dios dijo, te voy a enseñar a guerrear. Y Dios lo preparó para la guerra y se convirtió en un tremendo general del Señor. De un agricultor que no sabía más que agarrar la azada, lo enseñó a espadear, perdón. Sí, lo que hacía era sembrar con la azada. Era un agricultor y guardar lo que cultivaba para que no se lo robaran los medianitas. Pero ¿qué pasó? No, yo voy a hacer algo mejor y parar con esto. Voy a parar con el abuso que tienen esa gente. Y para demostrarle su poder, pues estaba inseguro, hasta un vellón puso. Y no conforme con eso le dijo, vas a escuchar las conversaciones del enemigo. Y cuando él escuchó la conversación del enemigo en el campamento enemigo, dijo, wow, de verdad que Dios habla y cumple. Ya los compañeros que eran más fuertes que él y que tenían un ejército formado completamente poderoso contra él, él pudo escuchar la conversación de que ellos tenían miedo de que el Dios de Israel los derrotara. O sea, para que tuvieran ustedes más miedo de inseguridad y se le quitara la inseguridad del miedo que tenía, Dios le permitió la conversación. ¿Qué nos enseña eso? Que Dios usa personas que no tienen la capacidad, Él les crea la capacidad para capacitarlo. Dios hace cosas que usted no se espera. ¿Qué hizo Él para que yo creciera en la fe? Pues me retó. Les voy a poner un solo ejemplo de tantos que le puedo contar. Una persona cuadraplégico que no podía mover ni las piernas ni sus brazos. Y me dice, yo me acuerdo, lo subieron arriba, y me dice, ponle un hilo de oro en torácica 10. Y, tú sabes, si el tipo tiene una sección medular de médula, del cordón medular que conduce la energía desde la cabeza hasta los pies, y no la tiene. O sea, hello, eso es un malpractice, donde quiera. El médico que hace eso, tiene que enganchar los títulos y irse. Pero ¿cuál era el reto ahí? ¿Obedezco a Dios o obedezco a los hombres? ¿Creo en el conocimiento científico o creo en el Padre que creó los conocimientos científicos? ¿Se da cuenta? Dice, wow, ¿creo que me pueden multar y quitar la licencia o creo que el que me llamó me protege y me guarda? ¿Se da cuenta? ¿Creo en que el que él me lo dijo porque estoy claro en lo que me dijo o esto es una imaginación de hombre?
ahí viene la batalla de la mente. Y varias veces él me hizo eso. El primer levantamiento de cadáver pasó eso conmigo también. También me pasó con el cuadrapléjico, pero el cuadrapléjico ya estaba más pulido, era más fácil. Ya el primer cantazo lo había cogido. ¿Ves? Y uno va aprendiendo. O sea, que lo que le pasó a Gedeón le puede pasar a usted. Lo que me pasó a mí le puede pasar a usted. Y a cualquiera. Pero vencemos los miedos y los temores a base de la obediencia por el conocimiento que da esta palabra. Eso es lo que hay que ver aquí. Porque si no vemos esto y no lo tenemos aquí, no lo podemos escuchar, no podemos vencer el miedo carnal. Porque el miedo carnal está todo el tiempo en nosotros porque vive con nosotros en la carne. Pero si nosotros conocemos esta verdad, ese miedo carnal se vence. ¿Por qué? Porque usted está seguro de lo que usted escucha. Cuando estoy proclamando el poder de Dios sobre ese cadáver inerte sin vida, yo digo delante de todo el mundo, pero es que yo escuché la voz de Dios. Y todo el mundo me miraba y yo no escuché nada. El tipo dice que escuchó la voz de Dios. ¡Está loco! Y yo ahí mismo digo, es que yo no estoy la esposa de él que estaba allí. Ella cuenta eso como un chiste ya, porque su esposo está vivo. Me dice, Leonel, tú dijiste que tú escuchaste la voz de Dios, allí no se oyó nada. Pero yo sí le escuché. ¿Entiende? Y eso le va a pasar a usted. Por eso le cuento esto para conocimiento. ¿Por qué? Porque cuando estamos allá afuera, puede llegar el momento que diga, Señor, sáqueme todos estos ruidos que quiero manifestar mi gloria. Y usted, amor, tiene que sacar a la gente de la habitación para que esa persona que está inerte sin vida cobre vida por el poder de la palabra de Dios. Esos son ruidos externos que Dios calla para que uno aprenda a escuchar la voz de Dios. ¿Lo ven? Dios quiere que usted atesore este conocimiento para que lo pueda realizar. Mire, y cojo un ejemplo, rey David. David que practicó un adulterio, que tomó la esposa de otro hombre y para colmo de males manda el Eteo en las filas del centro y da la orden que los otros soldados lo dejen solo y lo matan. O sea que es un criminal, además de un adúltero y fornicario. Y todavía fue el mejor rey que tuvo Israel. Y como si fuera poco, Dios declara en la palabra y a través de los salmos que tiene un corazón semejante al de conforme a Dios. Conforme a Dios. Y usted va a decir, ¿cómo va a ser? Sí, porque Dios nos perdona y nos prepara y nos capacita para hacer su obra. Y es importante que nosotros entendamos que estamos aquí para capacitarnos y hacer su obra. No somos menos que nadie, ni tampoco más que nadie, sino somos lo que Dios dice que somos, para hacer lo que Dios dice que hay que hacer. Y nos capacita para su plan perfecto. Y nosotros tenemos que mirar que toda circunstancia ha de ser para bien aquellos que responden al propósito para el cual han sido llamados. Romanos 8:28. Me decía yo en estos días y me gozaba porque el salmo que abrió Paleo, yo lo cantaba de día, de noche, durante, mientras y después. Todo el tiempo. Con el tiempo. Porque si usted analiza ese salmo, te ubica en tiempo y espacio, te da esperanza y crece la fe. Coja y practique, lea y cántelo. Porque ese salmo cantado es bonito. Yo no sé si ustedes se dan cuenta, a veces yo lo canto aquí, pero es precioso ese salmo. Porque ese salmo te ubica en los 3 espacios que tú necesitas para el cumplimiento de los propósitos. Y cuando te cumple esos 3 espacios del cumplimiento del propósito, entras a la 4ª dimensión donde opera el poder sobrenatural de la resurrección de Cristo. Y eso es para cada uno de nosotros. No es para uno, es para cada uno de nosotros. Otra de las cosas que muchas veces la gente se impide poder recibir esto es que se creen pobres y menos que nadie. Mire, una de las personas más pobres era Pedro y Juan. Los dos eran pecadores y ninguno tenía dinero ni tampoco tenían mucha educación. Pero si usted analiza y ve los relatos bíblicos, hasta la sombra de Pedro sanaba a la gente. Y él salía por la calle y la gente sacaba en las butacas y las camillas la gente para ser sanado y la gente se sanaba.
¿Por qué usted cree que Dios permitió ese relato bíblico aquí? Para demostrar que aquellos que honran a Dios, Dios le honra hasta con su sombra. No hay límite. Y nosotros tenemos que entender que si Él lo hizo con Él, la palabra dice mucho más cosas grandes de las que hizo Jesús, haremos en su nombre. O sea que aquello que nos atormenta nuestra vida, aquello que nos viene a visitar para hacernos daño, tenemos el poder y la potestad para destruirlo para siempre. Si nosotros nos cimentamos en este conocimiento, siguiendo las instrucciones como las estamos llevando a cabo, no hay manera, escuche bien, no hay forma de ninguna manera que nosotros no tengamos éxito. O sea, esto está garantizado porque la palabra nunca ha fallado, siempre se ha cumplido. Y esta palabra no puede retornar atrás vacía. Y va a prosperar para la cual ha sido enviada. Y eso es para usted. Te hace lo grande, es para el Señor. Quiero cerrar con esto antes que me suene el reloj. La apuntadora me diga allí. En 2 Corintios 10:10, el apóstol Pablo habla una cosa muy importante, que las cartas eran poderosas, pero su presencia corporal era débil, pero su discurso era de poder. Mira, 2 Corintios 10:10. Míralo ahí. Sí. Porque a la verdad dicen, las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. ¿Qué le quiero decir con esto? Que la gente va a decir, caramba, pero si tú fuiste un borrachón, que tú fuiste un jugador, ¿cómo tú me vas a decir a mí lo que yo tengo que hacer? Y usted le va a decir, yo te estoy diciendo lo que Dios me dice que debes de hacer y en tus manos está. Y dejarlo ahí. ¿Por qué? Porque la gente espera la manifestación de un poder, de algo que físicamente demuestre ese poder. Y Dios es todo lo contrario. O sea, no es tu fuerza, no es tu poder ni autoridad, es en la fuerza y autoridad de Él. Entonces, ¿qué pasa? Pablo, dicen los escritores, que era una persona débil y frágil. Puede describirlo usted como usted mejor lo puede entender. Una persona débil y frágil, pero tenía una palabra de poder. Por lo tanto, la presencia corporal débil hace que aprecien la palabra de poder y autoridad que emana del cielo. Porque no es en nuestra fuerza, es en su poder, en su fuerza y su autoridad. Esas tres cosas son bien importantes que usted las tiene que tener medianamente claro. Es bien importante. ¿Y por qué? Porque 2 Corintios 4:7 te dice claramente. Ponme 2 Corintios 4:7, dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. O sea que Dios lo hace con ese propósito para que ninguno nos vanagloriemos de lo que Dios hace a través de nosotros. Sino que por el contrario, sepamos que somos vasos frágiles de barro. Isaías dice que el alfarero se sienta en la talla para moldear el barro, ¿verdad? Y si nosotros somos ese vaso de barro, el alfarero que es Cristo tiene que sentarse para afinar ese vaso de barro y darle una forma redondeada perfecta conforme a su voluntad. ¿Cómo lo va a hacer? Con el estilo de vida de cada uno de nosotros y la forma en que obedecemos se redondea todas las partes, donde entonces el contenido de la esencia de su verdad se queda en nosotros vivencialmente 24/7. Porque nosotros somos ese vaso de barro. Quiere decir que cuando la fuente de poder se deposita en nosotros para hacer la obra que Dios nos manda hacer, déjalo puesto ahí, no lo quites. Es que verdaderamente nosotros vamos a funcionar conforme a su voluntad. ¿Por qué? El hablar del vaso todo redondeado quiere decir que no desperdiciamos, no desperdiciamos nada de lo que nos... 2 Corintios 4:7. El 4:7, ahí. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios. ¿Qué nos está diciendo? Que si nosotros no cuidamos nuestro vaso, quiere decir
somos el templo del Espíritu Santo, este cuerpo es el vaso. ¿Cómo lo tenemos que cuidar? Y esto es importante y con esto quiero cerrar. Lo tenemos que cuidar en la alimentación, lo tenemos que cuidar en el descanso y me lo aplico yo. Esto que me pasó fue, me lo busqué de gratis por no descansar. Y es un ejemplo, porque somos imperfectos, hermanos, tenemos que reconocerlo. Y no somos fuertes nada, somos débiles y frágiles. Y Dios me mostró que no es como yo pensaba, sino como Él dice que es. Y tengo que someterme. Entonces, la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Quiere decir que cuando nosotros obedecemos en todo lo que Él dice que tenemos que hacer, entonces el barro se cimenta para que el contenido de la esencia de Cristo en nosotros se quede con nosotros todo el tiempo. Porque no se va a escapar. ¿Lo ven? Y esto es importante porque nosotros somos personas ordinarias, común y corriente, con 20,000 defectos que Dios va purificando en nosotros para ser usados para la gloria de su nombre. Y es importante que nosotros entendamos todo el tiempo esto. Cuando nosotros entendemos esto, y esto es importante para cerrar esto, lo que hace que el barro se cimente en el hombre con firmeza y autoridad y poder, es que siempre que tengamos todas las situaciones que tengamos, estemos mirando a un Cristo resucitado, lo que Él pasó en la cruz del Calvario y el renovado Cristo resucitado que habita en nosotros. Pero antes de vivir en el poder de la resurrección, Él pagó un precio muy alto en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Y ese precio que Él pagó, nosotros todos los días lo tenemos que reconocer y vivir agradecidos de ese precio que Él pagó. Y reconocer cada hecho constitutivo de la muerte para entonces entender la sepultura y la resurrección y vivir en el poder de la resurrección 24/7. ¿Qué significa? Que nunca nos creamos que somos algo, sino que somos vasos frágiles de barro que por su misericordia servimos para Él. Y esto es importantísimo que lo tengamos meridianamente claro todo el tiempo. Cuando caminamos en esa verdad, no nos inflamos por nada, somos mansos y humildes y aunque hablen mal sabemos perdonar y aunque critiquen sabemos perdonar y sabemos que cada vez que nos tiren piedras es porque lo estamos haciendo mejor para Cristo. Esto es importante, por cuanto más te critican, por cuanto más hablan de ti, por cuanto más te señalan, por cuanto más te están nombrando, es porque le estás haciendo bien las cosas para Cristo y le estás haciendo daño al diablo. Esto es importante, porque cuando Jesús miraba a todos los que venían a atacarlo en la cruz del Calvario, y todos los que lo fuetearon con los latigazos, y todos los que lo vituperaron, y todos los que le sembraron con la caña, la corona de espinas y con la caña le daban, Él estaba mirando todo lo que estaba aconteciendo, porque no perdió la conciencia de la realidad en ningún momento. ¿Qué nos deja ver esto? Que tengamos entendimiento que todo lo que estamos pasando, Dios tiene un propósito de bendición en nuestra vida. Y cuando tú decides servirle y haces pacto con Él de verdad, en espíritu y en verdad, como estamos haciendo en esta noche, es porque estás decidido a pagar el precio por lo cual Él murió en la cruz del Calvario. Y vivir entonces en el poder de la abundancia de la resurrección de tu vida. Y esa descendencia se la vas a dar a tus hijos para que vivan en la abundancia. Porque la iglesia no está llamada a ser pobre, sino a ser rica. En todos los sentidos. No solamente en el espiritual, sino en el material. Y es importante, ¿por qué? Porque la gente dice, pero entonces tengo que tener dinero. No, puedes tener dinero y nada malo hay. Pero es que de ningún bien vas a carecer porque cuando lo necesitas, Dios te lo pone en la mano. Y si tienes que tener la abundancia para poder repartir, cuando tengas mucho también da. Porque mientras más das, más vas a tener. Y nunca dejas de carecer. Porque esa es la verdadera riqueza del hombre. La iglesia está llamada a ser así. Pero por falta de orientación correcta, no lo está haciendo. ¿Me hago entender? Y quiero orar para que usted se lleve esta bendición suprema para su vida y empiece a trabajar. Por favor, estudiemos versículos bíblicos que estaremos hablando el próximo martes. Esto es largo, pero usted verá la revestidura de poder que Dios va a tener sobre su vida. Y seguimos, sí, el libro de los Hechos y posteriormente vamos a entrar para que lo tengan para que lo tengan en la anotación.
estaremos en la fuente de poder. Fuente de poder. Y vamos a empezar con el Salmo 62:11. Para que lo pongan ahí y lo estudien. Salmo 62:11. Déjame cerrar y oramos ya mismo. Claro que sí. Aquellos que están por vía internet, reciba esta oración. Y decimos, oramos. Amantísimo Dios y Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana, en esta noche, Señor, por esta oportunidad de este conocimiento y te pedimos, Señor, sé tú propicio en todo lo que tenemos que hacer. Sella este conocimiento sobre tus hijos, engrandécelo. Cuando ellos estudien esto, Señor, ábrele a sus vidas lo que tienen que hacer, de tal manera que ellos puedan, Señor, echar vino nuevo en odres nuevos y puedan ser reivindicados, Señor, en las promesas que ya tú le diste, que son para su vida, y que de ningún bien carezcan, sino que sean abundantemente favorecidos y bendecidos y puedan ser, Señor, personas que hablen de la manifestación de tu poder y tu gloria, y tu reino se establezca en la vida de cada uno de ellos y donde quiera que ellos vayan. Hemos orado y desatado esta palabra en el nombre de aquel que murió por nosotros en la cruz del Calvario, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dios les bendiga.